Hola, mi nombre es Leandro Nikich, soy cirujano del Instituto de Oncología Ángel Rufo y del Sanatorio Güemes y voy a presentar la clase de melanoma cutáneo. Vamos a presentar el caso de un paciente de 55 años de edad, de origen caucásico, fototipo 2, que refiere a una lesión cutánea pigmentada en el muslo derecho de un año de evolución. Consulta por sangrado al roce y picazón. Ante este escenario, ¿cuál sería la conducta inicial apropiada según su propia experiencia? A. Control en 6 meses, control clínico. B. Biopsia parcial. C. Una biopsia escisional. O D. Resección con 3 centímetros de margen radial. En la segunda pregunta, ante un diagnóstico de un melanoma cutáneo por biopsia escisional, un Breslow de 2 milímetros de espesor máximo, un área ganglionar regional clínicamente negativa, ¿usted lo trataría de qué manera? A. Con una ampliación de márgenes y técnica de ganglio centinela. B. Con una ampliación de márgenes. C. Técnica de ganglio centinela. O D. Control clínico por oncología, dado que ya fue tratado con la biopsia. Suponiendo que el paciente en cuestión permanece libre de enfermedad luego de 3 años, en el cual se evidencia un nódulo único de 15 milímetros a nivel del lóbulo inferior izquierdo pulmonar, con un PET-TC que presenta una hipercaptación en ese mismo nódulo, usted propondría control en 3 meses con nueva TC para evaluar características de la lesión, cirugía de las metástasis, radioterapia de esta misma metástasis o una hormonoterapia. Se le solicitarán conocimientos previos de la misma enfermedad correspondientes a epidemiología, cuál es la tendencia mundial y en nuestro país, la etiopatogenia, es decir, esa característica fundamental de la exposición solar en pieles más bien sensibles, la anatomía patológica destacándose los 4 tipos histológicos más comunes, la presentación clínica, habitualmente como una lesión cutánea pigmentada, el diagnóstico, que se realiza a través de una biopsia, y la técnica quirúrgica, más bien asociada al ganglio centinela, dado la frecuencia de este mismo. Por último, la estadificación TNM de la octava edición de la AJCC. En cuanto a los contenidos que vamos a evaluar en esta charla, serán el diagnóstico, la estadificación TNM, una breve revisión de la octava edición, tratamiento local, tratamiento regional y cirugía de las metástasis. El diagnóstico del melanoma cutáneo se realiza a través de biopsias. Estas mismas pueden ser biopsias parciales o totales. Las biopsias parciales, que no son las más recomendadas, pueden ser de tipo incisional, de tipo punch o de tipo shave, un shave profundo, o de tipo total, es decir, biopsias escisionales, las cuales son las actualmente recomendadas para lesiones de tamaño menor a 1.5 centímetros, como veremos a continuación, y son las que están recomendadas habitualmente por guías mundialmente reconocidas como la guía de la NCCN y de la Academia Americana de Dermatología. La biopsia que ha dado los mejores resultados con respecto al espesor de Breslow es la biopsia escisional. La extirpación completa de toda lesión de menos de 1.5 centímetros de diámetro máximo es lo recomendado. El margen debería tener al menos 1 milímetro, dado que es terapéutica en el caso de ser un neocondisplasia. Como podemos observar, aquí tenemos varios ejemplos de lesiones pigmentadas distribuidas a lo largo de todo el organismo, en situación retroauricular arriba a la izquierda, en situación prepubiana a nivel derecho y en el margen superior derecho, acrolentiginoso, un caso de un melanoma ungueal en dedo hallux derecho y una lesión de lentigo maligno en la mejilla izquierda. ¿Qué debería informar la biopsia anatomopatológica en caso de diagnóstico de melanoma? Existen algunos consensos internacionales que definen que el nivel de invasión, el espesor de Breslow,
el tamaño, si está ulcerado o no, los márgenes de resección laterales circunferenciales y el índice mitótico son los niveles más importantes de evidencia con respecto al pronóstico de la enfermedad. Tales son tan importantes como el nivel de invasión de Breslow y la ulceración, que nos van a dar la pauta de clasificación del TNM de la octava edición de la AJCC. Existen otros datos que también son igualmente importantes, como los niveles de Clark, es decir, los niveles anatómicos de invasión del melanoma, los fenómenos de regresión, si están presentes o no, el tipo histológico, ya que, por ejemplo, el nodular es de un pronóstico peor que el resto de los tipos histológicos, la infiltración linfovascular, la infiltración perineural, que en algunos casos nos van a poder indicar tratamiento ayudante radioterápico, la fase de crecimiento y la satelitosis microscópica, si está presente o no en ese tipo de biopsia. En el recuadro de la derecha tenemos un resumen de la octava edición de la AJCC para melanoma cutáneo, y en el que podemos observar que, a diferencia de la séptima edición, tenemos un cambio con respecto al T1, A y B, en el que se ha sacado el índice mitótico como factor determinante para poder dividirlos a este tipo de enfermedades. El resto ha cambiado, pero en términos de enfermedad avanzada. El tratamiento del tumor primario es la cirugía. Está bien establecido que hace 100 años ya ha demostrado su eficacia para el tratamiento del melanoma primario. La cirugía puede consistir en diferentes tipos de márgenes circunferenciales, como por ejemplo en la primera cirugía, en la primera imagen lo que podemos ver es una cirugía con indicación de 1 centímetro de diámetro de margen y un cierre primario muy probable con una incisión nosángica. Por otro lado tenemos en la segunda imagen diferentes opciones para 2 centímetros de diámetro circunferencial, varias opciones reconstructivas. Y en la tercera imagen lo que podemos ver es el margen profundo que va a estar dado por la fascia muscular subyacente sin incluirla, dado que hay varios estudios que nos han indicado una gran morbilidad, pero no mejoría en los términos estadísticos. Está bien establecido por múltiples estudios multicéntricos randomizados, bien controlados, que el margen circunferencial ha ido disminuyendo desde 5 centímetros hace 100 años a 2 centímetros en la mayoría de los melanomas de más de 2 milímetros o de 1 milímetro. Iremos viendo cuál es el consenso actual a nivel mundial. Como bien en este trabajo del Intergroup Melanoma Surgical Trial se puede ver que en aquellos melanomas de espesor intermedio de 1 a 4 milímetros no hay diferencias significativas con respecto a la recurrencia local, a la metástasis en tránsito y fundamentalmente en la supervivencia global a 5 años. Es decir, este es uno de los tantos estudios que nos ha demostrado que haciendo 2 centímetros de margen circunferencial no había diferencia. Como podemos ver en este caso del grupo colaborativo del Reino Unido, se analizaron pacientes de más de 2 milímetros de Breslow, de espesor de Breslow, y se destacó que no había diferencia significativa si se le daba 1 centímetro de diámetro circunferencial o si se le daban 3 centímetros. En esta diapositiva lo que podemos ver son las recomendaciones de resecciones adecuadas con respecto a los márgenes circunferenciales en melanomas según el espesor de Breslow. El melanoma in situ
se debe dar márgenes de 0,5 a 1 centímetro, en melanomas de 0 a 1 milímetro, es decir, de espesor fino, 1 centímetro de diámetro. En melanomas entre 1 y 2 milímetros se debe dar de 1 a 2 centímetros circunferenciales y preferentemente 2 centímetros si es posible, de acuerdo a la localización anatómica, y a todos aquellos melanomas mayores a 2 milímetros se le debe dar 2 centímetros de margen circunferencial. Los ganglios linfáticos locorregionales juegan un rol fundamental en el pronóstico de melanoma. Por más de 100 años el rol de las linfadenectomías han sido controversiales y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Existen múltiples estudios randomizados y controlados que han fallado para demostrar un beneficio en la sobrevida global con el uso de las linfadenectomías radicales. Y es por eso que por mucho tiempo se han hecho preguntas equivocadas y no una pregunta correcta. La pregunta no era si había que hacer una linfadenectomía en melanoma, sino cómo detectar a aquellos pacientes que con ganglios clínicamente negativos tengan metástasis ocultas. Es decir, el 80% de los pacientes no tienen una afectación ganglionar, entonces no estaba ligado a la linfadenectomía, sino el resto, ese 20% que tenemos que estudiar y detectar que tengan metástasis ocultas. Como podemos ver en esta diapositiva, la importancia del estatus ganglionar es fundamental. El estado de los ganglios linfáticos regionales es el principal factor pronóstico de sobrevida en melanomas invasores. Acá podemos ver en esta imagen de la izquierda la comparación de pacientes que no se le han realizado vaciamientos, pero que tienen metástasis, y aquellos que no se ha realizado vaciamiento y que no desarrollan metástasis ganglionares. Ese es el grupo que nosotros tenemos que destacar para poder estudiar correctamente y generar un buen pronóstico a largo plazo. Hay que tener en cuenta el concepto de ganglio centinela con las 4P. Es el primer ganglio linfático en la vía de drenaje del melanoma. Predice con un alto porcentaje de certeza el estado del área ganglionar. Permite identificar pacientes que podrían beneficiarse con una linfadenectomía y preservar a los demás de un procedimiento innecesario. Y permite también identificar a aquellos pacientes de alto riesgo para tratamientos adyuvantes. La biopsia, esto lo dijo Morton en un encuentro americano en 2007, la biopsia del ganglio centinela es la respuesta a una centuria de dilemas en el manejo de los ganglios regionales. El ganglio centinela lo que nos ha traído es dilucidar un dilema bastante importante que hemos tenido durante muchos años, que es el de esos vaciamientos radicales muy complejos en el que se genera una gran morbilidad local, como podemos ver en todas estas imágenes, dado el gran volumen tumoral que pueden llegar a tener en regiones inguinales, con la consecuente exposición de los vasos femorales, o en regiones axilares o cervicales igualmente. El ganglio centinela tiene indicaciones precisas como ser un Breslow de espesor intermedio de 1 a 4 milímetros, un Breslow indeterminado dado el análisis de la biopsia anatomopatológica, un espesor menor a 1 milímetro, que esté ulcerado, también tiene indicación de ganglio centinela, y otras dos indicaciones posibles son los Breslow mayores a 4 milímetros, en el que se ve una tendencia hacia una mejoría, pero los estudios randomizados no han generado una clara evidencia estadística. Y de acuerdo también a la angustia del consumidor, y esto se refiere a aquellos pacientes que desean por motus propios generar un ganglio centinela y así ser estudiados en su región ganglionar. Algunas contraindicaciones son aquellos ganglios palpables, esos deben ir a punción guiado por ecografía o punción directa y análisis posterior, metástasis a distancia, un embarazo de primer trimestre, alergias al color o al radiofármaco, al colorante nos referimos con eso, la cicatriz intermedia, es decir, por ejemplo, una paciente que haya tenido una lesión cutánea en el trayecto linfático, una cirugía del área ganglionar, como puede ser un cáncer de mama o un cáncer de vulva, por ejemplo, en los cuales las regiones axilares e inguinales respectivamente pueden ser afectadas. Los drenajes múltiples también han generado controversias, tanto como una exéresis amplia en cabeza y cuello. Está cada vez mejor establecido que es conveniente hacer los ganglios centinelas, y si después de 3 meses
o 6 meses han pasado de la resección del primario, también genera controversias con respecto a la utilidad que podría llegar a tener el ganglio centinela. Finalmente llegamos al estudio randomizado de aquellos pacientes que tuvieron ganglio centinela positivo y que han sido aleatorizados hacia linfadenectomía y observación con una ecografía seriada y luego de una recurrencia, una linfadenectomía, y se ha demostrado claramente que aquellos pacientes con micrometástasis no requerirían de una linfadenectomía y no se verían beneficiados en ese contexto. Aquellos pacientes que han recibido la linfadenectomía han generado más morbilidad, pero no control de enfermedad ni han generado aumento en la sobrevida global. Pasamos entonces a la última sección de la clase en la que vamos a discutir el problema de las metástasis en melanoma. El desarrollo de metástasis a distancia es uno de los causantes de los descensos dramáticos en la sobrevida de los pacientes con melanoma, en el que vuelve la enfermedad incurable con menos del 10% de sobrevidas prolongadas. Cuando el melanoma se ha diseminado a distancia, promedio de sobrevida de estos pacientes es de 7 a 8 meses, lo que podemos ver que una sobrevida global a 5 años es de solo un 2 a 1%, y este pronóstico generalmente no se ha modificado a pesar de todos los avances de la terapia dirigida y la inmunoterapia. Lo que podemos ver en este tipo de pacientes es que el estado oligometastásico es bien diferente a ese estado de metástasis generalizada de varios órganos a nivel general. Y entonces llegamos a este tipo de selección de pacientes en el tratamiento quirúrgico de las metástasis en los pacientes oligometastásicos, y podemos ver que, claro, en los últimos 20 años el mejoramiento de las técnicas de imágenes, la mayoría de estos pacientes que estén confinados a un órgano único, una posibilidad de cirugías mínimamente invasivas, disminución en la morbilidad y mortalidad luego de procedimientos quirúrgicos mayores, dados los mejores cuidados intensivos, tanto pre como intra como postoperatorios, y el reporte de sobrevidas prolongadas luego de una cirugía de la metástasis, han llevado a que este tipo de cirugías estén bien amparadas en el consenso internacional. Los criterios de selección generales para este tipo de pacientes se deben al intervalo libre de enfermedad prolongado, lesiones clínicamente, quirúrgicamente resecables, de acuerdo a su localización, metástasis confinadas a uno o dos órganos, metástasis de poco diámetro, es decir, no voluminosas, y una LDH normal. Finalmente vamos a responder a las preguntas de nuestro caso problema. Con respecto a cuál sería la conducta inicial apropiada, la respuesta correcta es la C, la biopsia excisional, dado que requiere presenta los mejores datos con respecto al nivel de espesor de Breslow y demás características que vimos anteriormente. En la segunda pregunta, ante un diagnóstico de melanoma cutáneo por biopsia excisional indicando un Breslow de 2 milímetros y un área ganglionar regional clínicamente negativa, la respuesta correcta es la A, ampliación de márgenes y técnica de ganglio centinela, dado esa área clínicamente negativa ganglionar que charlamos previamente. Y con respecto a la tercera pregunta, si este paciente, luego de 3 años libre de enfermedad, se evidenciaba un nódulo sólido, único, de 15 milímetros a nivel del lóbulo inferior izquierdo pulmonar en PET-CT con una única hipercaptación en ese lugar, la respuesta correcta sería la B, cirugía de la metástasis, como bien discutimos anteriormente. Aquí podemos ver las dos bibliografías recomendadas. Una son las guías del NCCN de la última edición, actualizada hasta el día de la fecha, y la última edición del libro de Bolch,
y de John Thompson de Cutaneous Melanoma de la sexta edición del año 2019. Muchas gracias por su atención.